Buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 3 de este ciclo de conferencias magistrales 2025, un espacio con expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy nos acompaña Hussein Aguas González, quien nos hablará sobre la prevención disciplinaria en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se observa en sus pantallas en este momento. A continuación, Magda Castañeda, directora de la Oficina de Control Interno Disciplinario, y la ingeniera Nubia León, líder de Aguas y Saneamiento Básico de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizarán la apertura a la conferencia de hoy con un saludo de bienvenida. Empecemos con Magda Castañeda, directora de Control Interno. Magda, buenos días y adelante. Buenos días, muy buenos días para todos y todas. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la empresa de Acueducto de Alcantarillado Bogotá. Estamos muy agradecidos con el espacio que dispone la gerencia de la empresa para gestionar el conocimiento en todos los trabajadores de la misma. Nos complace muchísimo que la iniciativa que hemos tenido se vea realizada en esta conferencia. De igual manera, estamos muy contentos de relacionarnos con los servidores en un contexto distinto al proceso disciplinario. Eh, tenemos mucha gratitud por su participación y nos ponemos a la orden para contribuir a la construcción de una cultura organizada, organizacional basada en una ética de trabajo que nos distinga como empresa. Hoy nos acompaña el doctor Hussein Aguas, que es contratista de esta dependencia, quien tiene un recorrido muy largo por el tema de derecho disciplinario como académico y como funcionario público. Entonces, le doy la bienvenida y los dejo con su sabiduría. Muchas gracias. Gracias, Magda. Bueno, a continuación, la ingeniera Nubia León, líder de Aguas y Saneamiento Básico de la Dirección de Ingeniería Especializada, dará su saludo de bienvenida. Adelante, ingeniera Nubia. Gracias, Lidia. Buenos días para todos y para todas. La Dirección de Ingeniería Especializada y la Gerencia de Tecnología de la empresa de Acueducto les da la bienvenida en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento, por lo que agradecemos la asistencia a esta interesante conferencia magistral en el tema de prevención disciplinaria en la EAB, en la cual el doctor Hussein nos compartirá aspectos importantes que debemos tener en cuenta como servidores públicos, valiosas experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas. Agradecemos al doctor Hussein el compartir su conocimiento a través de este intercambio de conocimiento. Asimismo, pues les cuento que dentro del proceso de gestión de conocimiento e innovación se viene trabajando en la consolidación de un repositorio de conocimiento de la entidad. En este espacio van a encontrar las conferencias magistrales que realiza la empresa desde hace más de 5 años, todos los viernes de forma virtual. Contamos con más de 171 conferencias magistrales, con participación de más de 23.000 asistentes y un tiempo de más de 320 horas, con el objeto de compartir la historia de la empresa, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas, las experiencias acumuladas, los proyectos de innovación que mejoran procesos o resuelven problemas técnicos y los resultados de investigaciones aplicadas. Todo esto aplicado al sector del agua y del saneamiento básico. Como les comento, estas conferencias han participado funcionarios, pensionados, expertos, gerentes, directores, jefes de edición, personal operativo y administrativo, profesores, consultores, contratistas y representantes de instituciones del sector público y privado. Esto es importante porque todo esto nos ha permitido construir sobre lo construido, compartir el conocimiento sin ninguna limitación, para que nuestra empresa sea cada vez mejor para el beneficio de la ciudad y de los municipios.
agradecemos que estén con nosotros en esta conferencia y no siendo más, pues Livia, te doy la palabra para que continuemos la conferencia. Muchísimas gracias. Ingeniera Nubia, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer un poco más de Hussein Aguas González. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, así como en Derecho Disciplinario. Cuenta con amplia experiencia en ambas áreas como auxiliar ad honorem de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, abogado del área penal de la Regional Centro de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. También abogado sustanciador del Tribunal Seccional de Ética de Médica de Bogotá. Se ha desempeñado además como profesional especializado de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Defensoría del Pueblo y en la Gerencia de Juzgamiento Disciplinario de Ecopetrol. En el ámbito académico ha sido docente en la Universidad Javeriana, la Corporación Universitaria IDEAS, la Universidad Nacional de Colombia, de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos. Bueno, y después de conocer la trayectoria de Hussein y porque en nuestra empresa cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Prevención disciplinaria en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Hussein, buenos días. Buenos días, Vivian. Muchísimas gracias a usted, a la doctora Magda y a la doctora Nubia por esa generosa presentación. Por supuesto, muy agradecido con el espacio que dispone la gerencia de la empresa para compartir el conocimiento. Bueno, nuestra conferencia de hoy se trata específicamente de prevención disciplinaria, una iniciativa promovida por la Oficina de Control Interno Disciplinario. Digamos, la gestora de esta idea es la doctora Magda Janet Castañeda, quien es la supervisora de mi contrato y jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. El enfoque de esta charla tiene como principal objetivo tratar de elevar el nivel de conocimiento y elevar el nivel de conciencia de nuestra condición de servidores públicos y las responsabilidades que eso conlleva, precisamente para tratar de evitar cualquier tipo de incidencia disciplinaria en el desempeño de nuestras funciones en la empresa. Ese es el principal enfoque de nuestra charla. Por supuesto que en virtud del conocimiento, en virtud de la oportunidad, tal como lo manifestaba la doctora Castañeda, estamos también abiertos a cualquier pregunta porque desde la Oficina de Control Interno Disciplinario nos complace tener un relacionamiento diferente o en un espacio distinto al que estrictamente configura el proceso disciplinario como tal. En ese orden de ideas, pues partimos de la base y es la naturaleza jurídica de la empresa. Pues esto es ampliamente conocido, que somos una empresa industrial y comercial del Estado que presta un servicio público esencial. Esta naturaleza jurídica tiene una incidencia, tiene un impacto directo y específico en nuestra condición al vincularnos con ella, que eso lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de esta conferencia. Bueno, ¿a qué rama del poder público pertenece la empresa? Específicamente la ley 489 refiere que las empresas industriales y comerciales del Estado pertenecen a la rama ejecutiva del poder público y están integradas, pertenecen a la rama ejecutiva del poder público. En ese orden de ideas, siendo nosotros una empresa industrial y comercial del Estado a nivel distrital, ya tenemos, digamos, un dato cierto respecto de la naturaleza jurídica pública de la entidad a la cual estamos vinculados. ¿En qué incide eso? En que la Constitución Política, en el artículo 23, define quiénes tienen la condición de servidores públicos y refiere que la condición de servidores públicos la tienen los miembros de las corporaciones públicas, ¿okay? Alcaldías, consejos, Congreso de la República, bueno, todas las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores del Estado. Entonces, vamos escalando específicamente o subiendo por esa escalera y
tenemos en cuenta la naturaleza jurídica de la empresa industrial y comercial del Estado, que pertenece a la rama ejecutiva del poder público, y por consiguiente la naturaleza jurídica que vamos teniendo nosotros es la de servidores públicos, tal cual como lo señala la gráfica que les acabo de compartir. ¿Quiénes tienen la condición o qué tipos de servidores públicos tenemos nosotros en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá? Pues, de acuerdo a la clasificación del 123 que vimos con anterioridad y también al decreto 1421, ¿ok? En la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá existen empleados públicos que pueden ser gerentes, directores, asesores o jefes de oficina. ¿Qué particularidad en la vinculación tienen esos empleados públicos? Que ellos se vinculan con la empresa por medio de resolución de nombramiento y acta de posesión. Y en la empresa también tenemos nosotros trabajadores oficiales, que pueden llegar a ser los jefes de división, profesionales, tecnólogos, técnicos, auxiliares, y ellos tienen una particularidad también en su vinculación, y es que se contratan por medio de contrato laboral, valga la redundancia, o contrato de labor a término fijo o indefinido. Esas son las especies de servidores públicos que nosotros tenemos en la empresa. ¿Qué implica ser servidor público? ¿Qué implica que ya nosotros tengamos conciencia de que pertenecemos a la rama ejecutiva del poder público porque estamos vinculados a una empresa industrial y comercial del Estado que se cataloga dentro de la rama ejecutiva del poder público como lo vimos con anterioridad? Eso implica que a nosotros nos aplique o seamos destinatarios de un régimen disciplinario. Como dirían académicamente todos los profesores, somos sujetos disciplinables y estamos concernidos al régimen disciplinario de todos los servidores públicos. Específicamente en la empresa, ¿qué régimen disciplinario o qué normas componen ese régimen disciplinario? Aquí señalé la ley 034 de 2002, pues ya es una ley que fue derogada por el Código General Disciplinario, que es la Ley 1952, modificada por la 2094 de 2021. Es importante tener en cuenta que todavía, por fecha de hechos y por fecha de notificación de una decisión que se produce en el proceso disciplinario que se llama auto de cargos o pliego de cargos, hay algunas actuaciones disciplinarias que todavía se rigen por la Ley 734 de 2002, y ese es el motivo principal por el cual yo la cito específicamente en esta firmía. Como tenemos la condición de empresa pública, industrial y comercial del Estado, específicamente industrial y comercial del distrito, nos aplica el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437. Y de acuerdo a la vinculación como trabajadores oficiales, que es una especie de servidor público con la que contamos nosotros en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues nos aplica el Código Laboral, las convenciones colectivas, obviamente nuestro manual de funciones y el contrato laboral. Importante mencionarlo, en términos académicos, nos aplica todo el derecho laboral individual y todo el derecho laboral colectivo. Y también, ya centrándonos en lo que somos nosotros como empresa, pues el Acuerdo 95 de 2022 que dispone y establece las funciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Ese es el marco legal a grosso modo. Pero para promover la interacción, si ustedes quieren, pueden colocar la respuesta en el chat. Yo quisiera realizarles una pregunta y contar con la participación de ustedes, o si bien es cierto, lo pueden hacer de manera mental. Dentro del marco legal que yo acabo de referir, ¿cuál se me quedó por fuera? Hay uno muy importante que yo no mencioné específicamente para tratar de motivar la participación de ustedes. Bueno, es importante que nosotros mencionemos que el Código Penal colombiano también hace parte del régimen disciplinario de los servidores públicos. ¿Okay? ¿Por qué esto es así? Es decir, ¿por qué existe un sustento
para que el Código Penal haga parte de todo el régimen disciplinario al cual nos vemos enfrentados quienes tienen la condición de servidor público? Pues eso parte de un fundamento constitucional y es el artículo 6º que dice que los particulares solo son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa o por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esto, desde el punto de vista académico, se entiende de dos maneras. Los particulares están vinculados por un término que se utiliza en el derecho disciplinario que se llama relación general de sujeción. Eso está consagrado en el artículo 16 de la Constitución y estoy absolutamente seguro que todos ustedes conocen de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Constitución señala o consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y también a partir de ese artículo de nuestra Constitución política se desprende un aforismo que utilizamos comúnmente en nuestras conversaciones y es: mis derechos llegan hasta donde lleguen los derechos de los demás. ¿En dónde está el límite de los derechos de los demás? Está señalado o en el Código de Policía, que es una herramienta legal para promover la convivencia ciudadana, o en el Código Penal, que ya tiene una particularidad. Es que el derecho penal está instituido con una característica, es fragmentario y subsidiario. Subsidiario porque solamente se ocupa de bienes jurídicos fundamentales y fragmentarios porque ocupándose de bienes jurídicos fundamentales solamente se ocupa de la protección de esos bienes jurídicos frente a sus ataques más graves. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una persona tiene sus límites, una persona del común tiene sus límites, específicamente en el Código de Policía y en el Código Penal colombiano. Hasta ahí la ley nos marca dónde están los linderos de los derechos de los demás. Pero resulta que nosotros, como pertenecemos a una empresa comercial, industrial y comercial del distrito, no tenemos la condición de un ciudadano común. No estamos vinculados exclusivamente con la relación general de sujeción, sino que también sobre nosotros opera la relación especial de sujeción. Esa relación especial de sujeción opera porque tenemos la condición de servidores públicos. Y para referirlo en un término específicamente o más relacionado con un lenguaje común, podemos decir que el servidor público no es un ciudadano del montón. El servidor público tiene una condición especial y esa condición especial tiene un fundamento en el artículo 6º constitucional. Así se construye el sustento de por qué a nosotros, como servidores públicos, nos concierne o nos aplica o se incluye en nuestro régimen el Código Penal colombiano. Ya vamos a ver de qué manera. Bueno, el Código General Disciplinario consagra en su artículo 65 como falta gravísima la realización de cualquier descripción de un delito contenido en el Código Penal sancionable a título de dolo, para expresarlo en términos mucho más entendibles. Cuando nos hablan de un delito sancionable a título de dolo, nos hablan de que están excluidos los delitos culposos y que solamente entran a ser parte del régimen disciplinario de los servidores públicos los delitos que se cometan con conocimiento y con intención. ¿Ok? Para decirlo también en términos más coloquiales. Se incluyen los delitos que se cometen con alevosía, con que tienen alguna intención, alguna manifestación. Y esos delitos, ¿ok? Se incorporan al régimen disciplinario de los servidores públicos y específicamente al régimen disciplinario que nos atañe a nosotros en la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá cuando se cometan en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando de él. Entonces, ya vamos nosotros construyendo un cúmulo de obligaciones y de particularidades que le atañen a los servidores públicos y específicamente a los trabajadores de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Esto que yo acabo de referir, que no somos un ciudadano del común, que tenemos, además de las
límites legales que tiene un ciudadano del común, unos límites adicionales consagrados específicamente en el régimen disciplinario de los servidores públicos. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta como que nosotros los servidores públicos cargamos una mochila y efectivamente cargamos una mochila. La interpretación que se le da es que cargamos una mochila bastante pesada. Desde la Oficina de Control Interno Disciplinario, y aquí aprovecho para hacer la respectiva cuña disciplinaria, vamos a tratar de compartir con ustedes un artículo destinado no solo como para abogados ni para abogados disciplinaristas, sino destinado para cualquier persona para que comprendan en qué consiste cargar esa mochila y por qué, desde el punto de vista de una experiencia de vida, es una mochila que nosotros decidimos cargar. Entonces, aprovecho para hacer la cuña publicitaria, estén muy atentos para cuando nosotros específicamente compartamos ese artículo. Ahora, ¿qué contiene esa mochila? ¿Cuál es el contenido de la mochila? Bueno, cuando nosotros nos vinculamos como servidores públicos y específicamente esta empresa, el régimen disciplinario de los servidores trae consigo unos deberes, unas prohibiciones y unas faltas gravísimas. Esos deberes están contenidos en nuestro manual de funciones, en nuestro contrato laboral y también están contenidos en otras normas que tengan relación con la función que nosotros estamos desempeñando. También existen en el régimen disciplinario unas prohibiciones que están consagradas en el artículo 39 del Código General Disciplinario y específicamente unas faltas gravísimas. Aquí es importante nuevamente hacer la acotación que dentro de las faltas gravísimas están todos los delitos dolosos que hacen parte del Código Penal siempre y cuando se cometan con ocasión, en ejercicio del cargo o abusando de él. Importante, cuando hablamos de los delitos dolosos, hablamos de los delitos que se cometan con intención. ¿Okay? Ahora, bien importante anotarlo, cuando esos delitos entran al régimen disciplinario, se pueden cometer de manera culposa, pero ese es un aspecto técnico que lo trataremos nosotros más a profundidad en una charla que vamos a referir más adelante. En mi periplo por la Defensoría del Pueblo, también me encargaron de realizar las charlas preventivas de vinculación. Y ahí una de las personas me preguntaba, doctor, ¿yo cómo hago para no verme inmerso en un proceso disciplinario? Y yo le contestaba a esa persona diciéndole lo que estamos haciendo específicamente en esta conferencia, y es elevando su nivel de conocimiento. Y yo le decía, mira, la primera recomendación que yo podría darte es que te leas los deberes y las prohibiciones del Código General Disciplinario y después de eso te leas las faltas gravísimas. Si tú tienes conciencia de esos tres aspectos, te vas a mantener alejado de lo que configura o puede llegar a configurar un proceso disciplinario. ¿Ok? Bueno, ¿qué constituye falta disciplinaria? Ya nosotros vimos en la filmina anterior, la cual repito nuevamente, estamos concernidos a cumplir deberes, a no incurrir en ninguna prohibición y que también nosotros tenemos unas faltas gravísimas que nos prohíben específicamente ciertas conductas. ¿Okay? Bueno, ¿qué constituye falta disciplinaria? El incumplimiento de deberes, la extralimitación y el ejercicio de nuestras funciones. Recordemos el contenido del artículo 6º constitucional que vimos con anterioridad, la incursión en prohibiciones y realización de las faltas gravísimas. Así se constituye la falta disciplinaria. Y ahí vuelvo a la recomendación que yo daba y quisiera generar una reflexión en ustedes. ¿Será que si yo conozco cuáles son mis deberes, conozco cuáles son las prohibiciones y conozco las faltas gravísimas, digamos, tengo muchas más posibilidades de tratar de evitar estar incurso en una eventual responsabilidad disciplinaria? Bueno, ¿quién ejerce la acción disciplinaria en la empresa? Aquí ya estamos hablando de un tema absolutamente diferente, y es que ya hablamos específicamente del inicio de un proceso disciplinario. Para eso es importante referir que ese proceso disciplinario tiene diferentes etapas. Una etapa de instrucción,
¿ok? Que está precedida o de la cual también hace parte la indagación previa. La indagación previa es una etapa del proceso disciplinario dentro de la cual uno trata de establecer principalmente quién fue la persona que cometió la posible falta disciplinaria. Y también puede extenderse la investigación hacia un poco más allá y saber si existe o no una falta disciplinaria. Luego viene una etapa de instrucción o de investigación que inicia con el auto de apertura de investigación, que al igual que la etapa de indagación previa demora 6 meses y que es una etapa en la cual se practican, se decretan y se practican pruebas, ¿ok? Si es el deseo de la persona investigada, se le puede escuchar en versión libre y esa etapa culmina con un cierre, con la oportunidad procesal para presentar alegatos precalificatorios y además con una evaluación. Esa evaluación puede generar dos decisiones. Una es pliego de cargos en el evento en el cual se tengan elementos de juicio que permitan concluir que posiblemente existió una falta disciplinaria, o la etapa de instrucción o de investigación puede culminar con el autodeterminación o de archivo definitivo de la actuación porque definitivamente no se encontró algún responsable. Es importante mencionar lo siguiente, y es que en esa etapa de instrucción, aún profiriéndose pliego de cargos, la presunción de inocencia todavía no se ha desvirtuado. Lo que se hace, o la función que cumple el pliego de cargos, es decir, se considera que posiblemente pudo haber violado ciertas normas, pudo haber estado incurso en una prohibición o pudo haber cometido una falta gravísima, y se inicia a partir de la notificación del auto de cargos en la etapa de juzgamiento. En la etapa de juzgamiento se tiene la oportunidad procesal de presentar descargos, de solicitar pruebas para controvertir el contenido del auto de cargos. Quiero hacer énfasis en que el auto de cargos todavía mantiene la presunción de inocencia y que lo que hace es que le concede la oportunidad a la persona que está siendo investigada para controvertirlo y desvirtuarlo. Y en esa etapa de juzgamiento, y luego de la oportunidad de presentar los descargos, se tiene una etapa de probatoria que consta de 90 días, en la cual se practican las pruebas que solicita el servidor o el trabajador investigado, y luego de eso se cierra esa etapa y se tiene la oportunidad de presentar alegatos precalificatorios y luego se profiere el fallo de primera instancia. En todo este transcurso, las decisiones susceptibles del recurso de apelación son revisadas por la gerencia general, quien hace las veces en la empresa de segunda instancia. Entonces, para que nosotros tengamos claridad respecto de esto, estas etapas son cumplidas, la etapa de indagación previa y la etapa de investigación, por nosotros, por la Oficina de Control Interno Disciplinario, quienes emitimos una evaluación de la investigación que puede culminar en archivo definitivo o en pliego de cargos. Reitero, porque me parece muy importante, esa decisión de pliego de cargos conserva todavía la presunción de inocencia. La presunción de inocencia únicamente viene a verse desvirtuada cuando se finalice la etapa de juzgamiento, ¿sí?, que ya les acabo de mencionar en qué consistía, y cuando se profiera una decisión definitiva. ¿Quién adelanta la etapa de juzgamiento? La etapa de juzgamiento la adelanta la oficina jurídica, específicamente acá en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. ¿En dónde estamos nosotros ubicados? Resulta que la norma, el Código General Disciplinario, tiene una norma específica que señala que toda entidad pública tiene que tener una oficina del más alto nivel, ¿ok?, que ejerza la función disciplinaria al interior de este. Y además de ser una oficina del más alto nivel, como nosotros lo estamos viendo, nuestra ubicación específica en el organigrama, esa arquitectura institucional y esa ubicación de la Oficina de Control Interno Disciplinario necesariamente tiene que preservar la segunda instancia. Y como vimos acá,
nosotros ejercemos la función disciplinaria, también la ejerce la oficina jurídica y la segunda instancia la ejerce específicamente la gerencia general. Así es como está dispuesto en el organigrama nuestra oficina y así es como está dispuesto en el organigrama el ejercicio del control disciplinario que, como ya se los comenté, necesariamente tiene que garantizar la existencia de una segunda instancia. ¿Cuál es la función que nosotros como Oficina de Control Interno Disciplinario desarrollamos? Como ya se los había mencionado anteriormente, adelantamos la etapa de instrucción hasta la notificación del pliego de cargos. Recordemos que la etapa de instrucción puede constar de la indagación previa y de la investigación disciplinaria. Esa etapa de instrucción también puede culminar con la decisión de archivo de los procesos disciplinarios. ¿Contra quién? Contra los servidores y contra los exservidores públicos de la empresa. Y aquí es una pregunta del común que surge mucho y que vale la pena solventar. ¿Cómo así? Nosotros podemos investigar a una persona que no esté vinculada. ¿Por qué eso puede suceder? Si la condición de servidor público la tengo mientras esté vinculada a la empresa. Y eso puede suceder porque la ley dispuso que nosotros tengamos la facultad, ¿okay? O que la responsabilidad disciplinaria se extienda incluso para servidores públicos por los actos cometidos cuando hayan estado vinculados con el servicio. Es decir, mientras hayan estado vinculados mediante nombramiento y posesión o mientras hayan estado vinculados, en el caso de los trabajadores oficiales, por medio de un contrato de trabajo. ¿Okay? Entonces, aquí añadimos una cuestión adicional. La investigación la realizamos por presuntas faltas y esa expresión está dotada de muchísimo contenido porque, como le refería, es para tratar de proteger la presunción de inocencia de los servidores públicos y esas faltas se generan por incumplimiento a las normas, decretos, reglamentos, procedimientos internos, manuales de funciones, código integral de convivencia, convenciones colectivas de trabajo, contratos laborales, órdenes del superior inmediato, entre otros, todo de conformidad con las normas vigentes. Esa forma como se construye la falta disciplinaria, esa competencia que tiene la Oficina de Control Interno Disciplinario, tal cual como la estamos viendo en esta filmina, no hace más que confirmar que efectivamente nosotros en calidad de trabajadores de la empresa y por supuesto de servidores públicos cargamos una mochila. ¿Que esa mochila es pesada? Sí, esa mochila es bastante pesada o por decirlo ya en términos un poco más sofisticados, cargamos un cúmulo de deberes, un cúmulo de obligaciones simplemente por la condición de ser servidores públicos. Importante, se inicia la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se adelanta específicamente en la Oficina de Control Interno Disciplinario en sus primeras etapas. El ejercicio de la acción disciplinaria implica que ese servidor que fue vinculado a una investigación disciplinaria tiene en su favor un debido proceso. ¿Qué es específicamente el debido proceso? El debido proceso es un derecho de la persona investigada, es un derecho de cualquier ciudadano. Importante del artículo 29 que yo resalte en este momento, que el debido proceso está dispuesto en la Constitución política para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Y el proceso disciplinario es una actuación administrativa. Lo que se profiere es un acto administrativo sancionador. Y ese acto administrativo sancionador es susceptible de ser apelado, ¿okay? Porque tenemos que garantizar la segunda instancia, y además de eso, es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Digamos que eso confirma la naturaleza jurídica de la decisión sancionatoria en estos casos. Y la parte que yo coloqué en azul en esta filmina del debido proceso, que consagra, ¿ok? Consagra todas las garantías sustanciales que integran el debido proceso y que están a favor de la persona que está siendo investigada. ¿En qué se traduce esas garantías? Específicamente, esas garantías se ven reflejadas en las oportunidades procesales y en los derechos que tiene el investigador mientras se esté adelantando la investigación disciplinaria, que ya los vamos a ver. Antes de eso, quiero hacer como una
recapitulación específicamente sobre lo que es el juicio ordinario en materia disciplinaria. También tenemos un juicio verbal que tiene una estructura parecida, pero que es más abreviada. Pero ¿por qué yo comparto específicamente esta ilustración y esta filmina? Porque siempre me gusta generar conciencia en las personas sobre algo. Mire, la acción disciplinaria puede iniciar por queja, por una actuación oficiosa o por un informe de servidor público. Se puede ser iniciada una indagación previa si no tenemos identificado al autor. Esa indagación tiene una duración de 6 meses. Luego de eso viene una investigación disciplinaria que tiene una duración, por lo general, porque hay algunos eventos en que puede llegar a durar más, de 6 meses, prorrogable hasta por 9 meses más. ¿Sí? Luego de eso se profiere un cierre de investigación, hay unos traslados para unos alegatos precalificatorios, que son alegatos que tienen la función o la intención de tratar de prevenir que se produzca un auto de cargos. ¿Ok? Se tienen 10 días para presentar esos alegatos. Vencido el término, se puede proferir una decisión de archivo o terminación. Ahí muere la actuación disciplinaria. Se profiere un auto de cargo. Luego, se fija el juzgamiento, es decir, se deja ver específicamente por qué procedimiento se va a adelantar en etapa de juzgamiento. Si es por el verbal o si es por el ordinario. Generalmente es por el ordinario. El verbal tiene unas causales específicas, ¿vale? Y también es una decisión que se toma en la etapa de juzgamiento y específicamente en la oficina jurídica, que es quien hace las veces de juzgamiento aquí en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pueden presentarse unos eventos que puede ser la devolución del expediente por una u otra razón o la variación del pliego de cargos. En eso no vamos a ahondar. Y también, y luego de proferido el auto de cargos, se tiene la oportunidad de 15 días hábiles para presentar descargos, 90 días hábiles también para presentar alegatos de conclusión y para practicar las pruebas y 10 días para presentar alegatos. Luego de eso, se profiere un fallo de primera instancia sobre el cual se tiene un término de 30 días para que sea proferido ese fallo. Y en últimas, segunda instancia, tiene un término para proferir una decisión que es de 45 días. Me gusta siempre hacer este camino y tratar como de desmenuzar este laberinto que ustedes están viendo allí en la filmina, porque yo siempre manifiesto una expresión y es que miren todo lo que tiene que suceder antes de yo llegar a ser sancionado. Miren todas las oportunidades que se tienen antes de que la persona llegue a ser sancionada. Yo sé que todos los que hemos sido servidores públicos en algún momento nos hemos visto enfrentados al inicio de una actuación disciplinaria en nuestra contra y creo que los primeros momentos representan definitivamente un impacto en lo emocional y tiene unos periodos en los cuales yo asimilo la decisión. Pero la idea de presentar esta filmina es que la persona a la cual se le aperture en investigación disciplinaria sea muy consciente primero de que se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario y que aún formulando ese pliego de cargos se presume inocente, ¿okay? No quiere decir necesariamente que vaya a ser condenado y que tiene amplias oportunidades dispuestas en el proceso para ejercer su defensa y para controvertir en primera medida la queja, el auto de apertura de investigación y en la segunda etapa el mismo auto de cargos. Todas esas manifestaciones tendientes a controvertir y a desestimar la queja son bienvenidas por el operador jurídico disciplinario, que en este caso lo ejercemos nosotros por la oficina jurídica, porque entre mejor se defienda un servidor, más conocimiento llega al proceso y más elementos de juicio tiene el operador jurídico disciplinario para tomar la decisión correcta. Operador jurídico disciplinario, entiéndase, reitero, la oficina de control interdisciplinario o la oficina jurídica. ¿Cuáles son esos derechos del investigado? ¿Okay?
Los derechos del investigado se ven, o sea, son un reflejo del artículo 29 de la Constitución y se ven reflejados específicamente en el artículo 112 del Código General Disciplinario. Acceder a la actuación, designar un apoderado. El proceso disciplinario puede adelantarse sin un abogado que lo defienda a uno, pero se tiene el derecho de que si lo designa, tiene el derecho a designarlo y tiene también el derecho en algunos eventos a tener una defensa oficiosa. Ser oído en versión libre en cualquier etapa de la actuación hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo de primera o única instancia. La versión libre es un testimonio sin la gravedad del juramento en el cual usted expone de manera libre y espontánea todos los elementos de juicio que usted tenga a su alcance e incluso puede aportar pruebas para controvertir la queja o para controvertir un auto de cargos según sea el caso. ¿Okay? Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica, para lo cual se remitirá la respectiva comunicación. Rendir descargos. Aquí es importante conocer, hacer énfasis en algo, ¿no? Y es que cuando se inicia una actuación disciplinaria, quien tiene mayor conocimiento, incluso que el operador jurídico disciplinario, que por supuesto está capacitado para tener conocimiento sobre las funciones que usted desempeña y para eso tiene una investigación para aclararlo, pero quien conoce de primera mano y en mejor medida el contexto en el cual se pudo haber concretado la falta disciplinaria es el servidor público. ¿Okay? Entonces, que hagan, digamos, es bienvenido que ustedes hagan uso del derecho a rendir presión libre y de solicitar y a practicar, de solicitar y aportar pruebas. Tienen el derecho a rendir sus descargos, como está dispuesto específicamente después de que se profiere el auto de cargos, y valga la pena hacer la acotación de que los descargos son la oportunidad procesal pertinente para hacer la solicitud de pruebas tendientes a desvirtuar los cargos que se le hayan formulado. Tiene el derecho a impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello. Téngase en cuenta que las decisiones pueden ser revisadas por una segunda instancia, ¿okay? Y ese es un derecho del investigado, presentar específicamente esos recursos para controvertir la decisión que ya se ha adoptado, ya sea en la oficina jurídica o en la oficina de control interno disciplinaria, obtener copias de la actuación, presentar alegatos antes de la investigación y antes del fallo de primera, del fallo de primera instancia. ¿Okay? Esos son derechos específicamente que tiene el investigado y como les había comentado con anterioridad, que pues evidentemente se ven reflejados o se ven sustentados con el artículo 29 de la Constitución. Ahora, ¿qué conclusiones nosotros podemos sacar de esta pequeña conferencia que hemos expuesto? La primera conclusión es que los trabajadores de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tenemos la condición de servidores públicos. Que en virtud de esa condición de servidores públicos nos aplica el régimen de los servidores públicos. Que sobre nosotros tenemos deberes, prohibiciones, faltas gravísimas, régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Que la Oficina de Control Interno Disciplinario, desde donde se produjo esta charla, tiene la función principal de investigar y evaluar la investigación. Y que la Oficina Jurídica tiene la función principal de instruir la etapa de juzgamiento y proferir una decisión definitiva. ¿Okay? Aquí, vuelvo y hago la cuña, esa decisión que se profiere es susceptible del recurso de apelación, la segunda instancia la conforma la gerencia de la entidad y también se tienen todas las herramientas y mecanismos legales para controvertir el acto administrativo sancionador ya definitivo. Y lo otro es que el trabajador investigado tiene derecho a un debido proceso con todas las garantías que derivan de este derecho fundamental y que se vieron reflejadas, como lo mencioné con anterioridad, en los derechos que tienen como investigado. Importante tener en cuenta eso. Ya con eso culminamos la charla. Esperemos que luego de esta hayamos cumplido el objetivo de, primero, generar curiosidad, estamos abiertos a las preguntas de ustedes, y segundo, elevar el nivel de conciencia de la responsabilidad disciplinaria y de las implicaciones que conllevan el ser servidor público, precisamente para no vernos inmersos a futuro en una posible responsabilidad disciplinaria. Ese es el objetivo central de esta charla. Agradezco entonces la participación y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gusein, por compartir
sus conocimientos el día de hoy. Muy completa esta explicación sobre la normativa aplicable a los servidores públicos, sus responsabilidades y la importancia de la prevención y el cumplimiento de estas obligaciones para evitar sanciones. Les pido, por favor, reaccionar en el Teams con un aplauso como reconocimiento a la presentación realizada por Hussein en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias, Hussein. Bueno, antes de despedirnos, quiero invitarlos a mantener las medidas de ahorro en sus hogares y oficinas, porque con el agua no se juega y cada pequeña acción hace la diferencia en el cuidado del agua. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá seguimos cultivando el conocimiento y fortaleciendo nuestro compromiso con el cuidado del agua. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un excelente día. Hussein, muchas gracias. Muchas gracias, Livia. Que tenga un excelente día. Igualmente, nos vemos en otra oportunidad.